37 ya son ZD, 1,5 por hora. Sin contar los sonetos. Vamos a ir bajando la música de Joaquín Sabina. ¿Qué tanto le gusta a Claudia Martín para saludarle, decirle muy buenos días? ¿Cómo anda, señora? Hola Aldo, buen día. Acá iniciando la semana, Bueno, bastante nublada. sí, bastante nublada, pero bueno, tenemos que acordarnos que estamos ya en lo que es el otoño, las hojas caen, estamos juntando hojas y hojas, el roble cae, las hojas de las moras caen, y bueno, un trabajo extra, pero es propio de la naturaleza esto, los ciclos de la naturaleza. Así es, así es. Pero bueno, un otoño soleado sería lo ideal, ¿no es cierto? No, Pero pero bueno, por para ahí eso, pedimos. para eso hay que irse a Centroamérica, le digo. Tengo a gente conocida que dicen que en Venezuela, dicen que ahí no hay, que todo el año es la misma temperatura, que no hay diferencia entre las estaciones. Bueno, depende del lugar donde nos toque estar en el mundo, ¿no? De eso se trata. Bueno, estamos aquí en Santa Fe, en República Argentina, el renunciamiento de Alberto. Bueno, fue una semana que no nos podemos quejar porque lo que sobraba fueron noticias, ¿no? Bueno, en principio la estampida del dólar, un dólar inmanejable, creo yo, que nos complica a todos, porque en definitiva muchos dicen a mí qué me importa si el dólar sube, si no sube, yo no tengo un peso para comprar un dólar, pero esa subida del dólar, esta estampida del dólar, se refleja cuando vamos a la carnicería, al supermercado, a la verdulería, porque bueno, por las dudas, porque en este país siempre pasa lo mismo, por las dudas aumentamos los precios porque el dólar corrió y la verdad que no tendría que ser así porque no es el dólar que se usa para exportar, si se necesitan productos de afuera, o sea, no tendría por qué ser así, pero siempre se dio de esa manera y bueno, siempre se dio de esa manera y se sigue haciendo. O sea, sube el dólar, sube todo. Entonces es algo que nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar mucho. Y lo demás fue la renuncia de Fernández a la reelección. Realmente me parece una decisión acertada. Me parece una decisión acertada porque ciertamente hubiese sido ingobernable lo que le quedaba de las PASO a el cierre de su mandato, porque no iba a ganar. Evidentemente Fernández renuncia, no creo yo como varios medios quisieron dar a entender o varios políticos allegados al frente de todos quisieron dar a entender de que era un acto de altruismo haber renunciado. Yo creo que lo que hizo bien fue leer las encuestas y darse cuenta de que iba a sacar 4 votos. Entonces, No, bueno, y que no tenía consenso y que le habían soltado la mano a todos los sectores que lo habían estado acompañando, que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. exactamente. Bueno, me parece que fue una decisión acertada. Me parece que fue una decisión acertada. Eh, Abre un poco el juego, creo yo que abre un poco el juego. Yo creo que el Frente de Todos no tiene demasiadas posibilidades. Yo creo que la única posibilidad, y lo escuché hace rato de un economista de una universidad, un economista peronista de una universidad, que decía que la única manera que el peronismo saliera derrotado con dignidad sería presentándose Cristina. Yo particularmente creo
que es la única posibilidad que tiene el peronismo. No tiene otra, porque no tiene candidatos presidenciables, lamentablemente no los tiene. Massa perdió su espacio con esta decisión de ser ministro de Economía, pensaba que le iba a ir mejor y que iba a ser el único hombre que iba a resurgir en ese espacio. Pero también vos fijate, por ejemplo, yo la semana pasada estuve hablando con Ricardo Olivera y estaban esperando definiciones a nivel nacional porque también repercute en las provincias, en todos los lugares que donde haya votación, porque si no hay una decisión al nivel nacional no puede estar tampoco los provinciales o los locales, digamos. Había una cuestión de incertidumbre, me decía que iba a haber justamente una reunión en Buenos Aires este fin de semana. Y bueno, todo esperando ver decisiones que tenían que ver con Alberto y principalmente con Cristina. Todos están esperando qué decisión va a tomar Cristina con respecto a esto, ¿no? Yo en lo personal pienso que se va a presentar, en lo personal. Porque como te decía, no hay otra candidata. Vamos a ser sinceros, Cristina tiene el caudal de votos que tiene y no lo perdió y lo va a seguir teniendo. Y es la única candidata posible para el Frente de Todos presidenciable. No tiene otro candidato presidenciable. Y lamentablemente no tiene otro candidato presidenciable y lo que hay enfrente, Aldo, es preocupante. O sea, Sí, estaba escuchando la, este fin de semana, por ejemplo, lo que dice Milei, cerrar el Banco Central, y hablando de la economía y hablando de la inflación, y cómo engaña y cómo tergiversa todo, y aquellos que no están formados o aquellos que no tienen una opinión, digamos, que tiene que ver con la inquietud política, se dejan engañar con este personaje. Y es tan siniestro esto porque es uno de los que mayor caudal de votos está, adhesión que están teniendo con los jóvenes. Y eso es terrible, que cualquier tipo que le diga mentira, todos compren boleto para esa mentira, ¿no? y lo que pasa, Aldo, que bueno, los otros días escuchaba que en la reunión que se hizo con empresarios y todo el frente, Juntos por el Cambio, en el Yao Yao, eh, únicamente el 1% de los empresarios está a favor del discurso de Milei, el resto ya había dicho que era una locura lo que pensaba hacer. Imagínate, estoy hablando de empresarios. A ver. Pero bueno, yo creo, Aldo, que Milei es un producto de los medios y de la mala política de gobierno. O sea, Milei es un producto de eso. Jamás Milei hubiera crecido como creció si no hubiéramos tenido los 4 años desastrosos que tuvimos, tanto de Macri como de Alberto Fernández. Entonces, evidentemente, esa rebeldía que antes de los jóvenes, que antes podía llevar la izquierda, hoy lamentablemente lo lleva un Milei. Esa cuestión combativa la lleva un Milei. Y son cosas realmente impensadas, porque vos pensás lo que significa la dolarización de la economía, aunque lo quisiera hacer no lo puede hacer porque no tenés la materia prima para hacerla, que son los dólares. Sí, y Entonces, ya fue un invento de Cavallo en nuestro país que fracasó, exacto, era un exacto. espejito de color, que también lo intentó en Ecuador Cavallo y también fracasó. Es decir, que eso que nos venden hoy como algo nuevo es algo que ya fracasó. Y Y que fracasó en otros países también, no por eso, solamente en la Argentina, pero yo lo que voy es a esto, o sea, todos sabemos que en la desesperación se toman malas decisiones, todos lo sabemos. No hay nada peor que tomar decisiones cuando uno está desesperado. Y hay mucha gente desesperada, y hay mucha gente desanimada, y hay mucha gente desalentada, hay mucha gente que le apostó a este gobierno mucho después de lo de Macri, que fue un desastre, que nos dejó donde nos dejó, que nos endeudó como nos endeudó, pero después vino un gobierno que tenía las posibilidades, porque tenía la voluntad popular para mejorar la situación
y no lo hizo. Entonces, la desesperanza de la gente es a lo que yo le tengo miedo, porque en la desesperanza se toman malas decisiones. Y acá la solución no pasa ni por Milei, ni por Burri, ni por Larreta, pues todos sabemos lo que son. Acá las soluciones pasan por un gobierno nacional y popular que defienda lo nacional y popular. Acá hay muchas cosas todavía que podemos perder. Podemos perder el litio, podemos perder Vaca Muerta, podemos perder el agua. Vos imaginate que acá, con tal de salir del lío que ellos mismos se metieron, que fue la deuda con el Fondo Monetario, y que eso es un poco lo que traba todo, la deuda con el fondo en la que ellos se metieron y la mala negociación que hizo el gobierno de turno con esa deuda. Pueden entregar cualquier cosa, pueden entregar lo que quieran, no van a dudar en hacerlo. Entonces, tengamos un poquito de sensatez y bajemos un poco los ánimos todos y pongámonos a pensar qué significa un gobierno de ultraderecha para el pueblo. Significa hambre, significa represión, significa quita de derechos. Ya te lo están diciendo, o sea, ahora nadie te miente, ahora nadie te dice que esto va a ser la revolución de la alegría, como dijo Macri en un momento. Ahora ya te están hablando de otras cosas, te están hablando de reforma laboral, reforma previsional, te están hablando de un montón de cuestiones que las tenemos que tener muy en cuenta porque los que vamos a sufrir este desastre que va a ser un gobierno de derecha, vamos a ser nosotros, los Sí, trabajadores, los jubilados, el pueblo de a pie. Entonces sí, no votemos con desesperanza, no votemos en la desesperación de no saber qué hacer, no compremos todo lo que nos quieren vender y seamos más lógicos a la hora de poner el voto. Eso es lo único que yo espero en este momento de la sociedad. Es mucho pedir porque cuando no tenés el plato de comida para llevarle a tus hijos, cuando trabajás todo el mes y no te alcanza. Los otros días hablaba con el hijo mayor de Cacho, ellos dos y tres chicos de edad escolar, y él me decía que necesitaba arriba de 400.000 pesos para vivir, contando alquiler, escuela, todo lo demás. Y bueno, hoy en día, ¿quiénes ganan ese dinero? Y es verdad, porque si vos te pones a sumar, no bajás de ese presupuesto teniendo tres criaturas. Entonces, bueno, yo entiendo la desesperación de muchos que no cuentan con dos buenos trabajos en donde puedan tener ingresos buenos y puedan... Y eso, lo básico, no te estoy diciendo que se necesitan 400.000 pesos para irte a hacer un viaje, salir a comer afuera, no, 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 para vivir, para vivir. Entonces, yo entiendo la desesperación de esos padres que no pueden llevar un plato de comida a la mesa, que teniendo sueldos fijos y siendo empleados con todas las de la ley no lo pueden hacer. Lo entiendo totalmente, pero pensemos bien que siempre se puede estar peor. Una vez alguien sí. me dijo, siempre se puede estar peor. Yo creo que también aquí no solamente el sector político, dirigencial, de los partidos políticos, sino que hay instituciones que también no han actuado como corresponde. Uno piensa la CGT, los Ah, bueno, sindicatos, los gremios, quienes respaldan a los distintos sectores que tienen que ver con la vida del trabajo. Y entonces ahí también hay una complicidad y también las consecuencias de lo que estamos pagando y creo que también tienen que estar en esta ecuación, digamos. No, no todos los que están arriba son malos, sino también todos los que están abajo, algunos trabajaron para esos malos que están arriba, ¿no? pero lógico, Aldo, vos fijate, yo no puedo entender por qué la CGT se niega a una suma fija en el momento que está pasando el trabajador. La verdad que no lo puedo entender, porque la suma fija no tiene nada que ver con las paritarias, o sea, acá no se está hablando suma fija o paritaria, acá se está hablando de las dos cosas. Entonces, yo no entiendo por qué la CGT se niega
a pagar, a que se le pague una suma fija a los Porque empleados. ellos van a una comisión por la cuota sindical, digamos, de todo lo que percibe el trabajador, ellos tienen una cuota sindical y una cuota de obra social. Y Sí, no, por supuesto. esa plata es un volumen importantísimo y que muchas veces ha servido para que estos gordos vivan cada vez mejor. Claro, pero escúchame, a ellos no les va a mover la aguja que se le pague una cuota fija a los trabajadores, porque en definitiva las paritarias van a seguir haciéndola y todo lo demás, o sea, por eso te digo, nadie está hablando de una cosa o de la otra, pero en la situación que se está, y esa es otra cosa importante, cada uno en su gremio aprender a quién va a votar y exigirle a cada uno de sus representantes que los defiendan como los deben defender. Yo siempre digo, cuando los gremios tienen, y acá en Santa Fe lo hemos vivido siempre, cuando los gremios son del mismo color político que el gobierno, olvídate, vas a tener unos sueldos por el piso. Cuando los gobiernos son de distinto color político que los gremios, ahí se va a pelear todo. Y eso no puede ser, Aldo, porque eso nos sirvió a nosotros para perder en Santa Fe la cláusula gatillo, por ejemplo, que era importantísimo para nosotros. Fíjate vos ahora lo que hubiese significado poder tener esa herramienta para que los sueldos no se nos hayan ido tan abajo. Y sin embargo, bueno, un año sin paritarias, un año, desde lo que va del gobierno de Perotti hasta ahora, sin cláusula gatillo, con paritarias que se arreglan a 2,50 mangos a partir, te hablo de la inflación que tenemos, un 7,7 en un mes. Entonces, vamos a ser sinceros, también hay que poner, no solamente cuando uno pone el voto al gobierno provincial o al gobierno nacional, también tenemos que tener en cuenta cuando los afiliados a un gremio le ponemos el voto a nuestros representantes. Así es. Y creo que además los empleados públicos con los dos gremios como son UPCN y ATE tendría que pensar también en la renovación de estos dirigentes porque están perpetrados hace cuánto, 40 años, 30 años y que Pero no escúchame, han y tenido renovación y bueno, ¿qué otra cosa podemos esperar que PCN, ATE, los docentes, Aldo, ¿cuántos años hace? Te estoy hablando de privada, que es lo que conozco. bueno, ¿Cuántos años hace que Bayú está como secretario general del gremio? ¿Cuántos años hace? Yo imagínate, trabajé 23 años en la escuela, hace 8 que estoy jubilada, y antes que yo estuviera ya estaba Bayúa como presidente del gremio. bueno, Entonces, como secretario general, entonces, dejémonos de embromar, a ver, yo creo que hay que haber, tiene que haber un recambio, pues ¿sabes qué pasa también? sí, Fuera de la sí, corrupción que puede haber, cansa el poder, no, termina cansando. y sabes que yo eh, me recuerdo siempre una frase de Lescano. Lescano era el secretario general de Luis Fuerza, que era de la época del peronismo hasta la época de Menem, no hace mucho no hace mucho que falleció. Y él estaba en contra de la reelección de Menem, ¿no? La reelección de Menem. la Sí, reelección. sí. Bueno, le preguntaron, ¿usted Lescano, usted es un hombre sindicalista? Sí. ¿Usted está en Luis Fuerza? Sí. ¿Cuántos años hace que está en el gremio? 45 años, 50 años estaba en el gremio. Bueno, Ah, entonces, él claro. estaba en contra de la reelección, que me parece fantástico, pero la reelección era para afuera, no para él, Para digamos. afuera, no para adentro. Entonces Eh, así las cosas no van a marchar nunca, Aldo. ¿Qué va a ser? Entonces así terminás con un sindicalista viajando con un Macri, por ejemplo, no nos olvidemos de esa foto de Moyano viajando con Macri y Massa también. Entonces, bueno, los intereses de quién defienden. A ver, ¿los míos o los de ellos? Una pregunta para pensar. Ah, Pero nada justifica nada, Aldo, ¿eh? Nada justifica, no por eso que tengamos o vayamos a tener un gobierno de ultraderecha. Nada justifica. Porque todo lo demás se puede solucionar. Pero cuando te tocan cosas así, bailar con esto, con esta gente,
olvídate, porque vamos a perder lo poco que tenemos y va a ser un desastre. En eso coincido. Deben ser las únicas pocas cosas que coincido con el ministro de Nación, ¿no? Con Aníbal Fernández. Teniendo un gobierno de ultraderecha va a correr mucha sangre y vamos a tener muchos muertos. Coincido totalmente. Bueno, esperemos que eso no suceda. Claudia, muchas gracias por tu participación. Nos encontramos la próxima semana y voy a Dale. seguir presenciando Newcon, así ustedes practican y yo afuera veo. Nos vemos. Participá que está bueno, está muy bueno. Voy a ir al tercer tiempo, ya voy a ir al tercer tiempo. Bueno, tercer tiempo de Newcon, o sea, no se pueden comparar con nada. Muy bien. Chau, chau. Gracias. Da un beso, Aldo.